La Llorona. Remberto tenía 18 años. El chico estaba acabado de casarse, pero creo que él no estaba listo para aquel compromiso. Así que de vez en cuando se daba sus escapaditas para jugar cartas con los amigos y para tomarse unos tragos. Esto pasó en los años 40, en una zona muy rural. La época y la región hacía que los jóvenes tuviesen que hacerse hombres y mujeres antes de tiempo. Las mentalidades de los chicos en aquel tiempo eran muy diferentes de las mentalidades de los chicos de hoy, quienes a los 18 años todavía estaban pensando en jugar videojuegos y cosas propias de niños. Susana, que era su esposa, no le daba problemas, pues sabía que no había nada malo, que el chico solamente estaba en cosas de hombres, y aunque ella tenía 15 años, era muy madura. También, como les había mencionado antes, la época y la región hacía que los jóvenes tuviesen que madurar. La pareja vivía en un pequeño rancho, un rancho que les había dejado el abuelo de Susana. El rancho estaba localizado en las inmediaciones del pueblo. La chica muchas veces se quedaba sola en la casa. Como Remberto se iba a jugar cartas con los amigos, ella quedaba allí y no tenía miedo, pues había nacido y se había criado en aquella región. Aquellos tiempos también eran diferentes a los de ahora en el hecho de que la criminalidad y los ladrones no estaban rampantes como ahora. En aquellos años se respetaba la propiedad privada. Además, al ser una comunidad rural e isolada, todas las personas se conocían. Resulta que una noche, mientras Remberto caminaba por el oscuro camino del pueblo que lo llevaba hasta su casa, comenzó a sentir una extraña sensación. El chico no estaba asustado, pues la verdad había transitado aquellos caminos a todas las horas del día, en todas las circunstancias. Pero sí, había algo definitivamente diferente. Pero igual no le hizo caso y siguió caminando. El chico llevaba unos tragos en la cabeza, así que estaba concentrado en caminar lo más derecho posible, pues tenía miedo tal vez tropezar y golpearse. También en su cabeza iba pensando qué explicaciones le daría a la chica cuando llegara a casa. A medida que se iba alejando del pueblo, esta extraña sensación lo invadía, se hacía más fuerte, y algo más que pasó lo puso en alerta. Escuchó el más absoluto de los silencios, algo que nunca había escuchado, pues en las zonas rurales, aunque están alejadas del tráfico y de la vorágine de la ciudad, tiene sus sonidos propios. El campo tiene sus sonidos, árboles que crujen, animales que caminan sobre la hierba seca, insectos que emiten sonidos, pero esa noche no se escuchaba nada. Y aunque el chico siguió adelante, aquello le comenzó a preocupar, hasta que poco tiempo después, a unos cuantos metros frente a él, vio que alguien cruzó de un lado del camino a otro. Definitivamente era una mujer. Llevaba el pelo negro, largo, y iba vestida toda de blanco. Pensó que tal vez era alguna de las vecinas que estaba caminando en los alrededores, tal vez buscando leña o buscando algo que necesitaba. Pero en medio de sus cavilaciones, escuchó algo que le heló la sangre. Era entre un grito y un quejido, un llanto desgarrador. El chico se detuvo y sintió esa sensación que se siente cuando sentimos el miedo más profundo. Aquello fue abrumador, como si el alma se le saliese del cuerpo, como si toda la sangre le bajara a los pies. Las pupilas se le dilataron. Es como si la persona quedara ciega momentáneamente. El chico quedó inmóvil. También le parecía que sus extremidades estaban congeladas. Y así se quedó por unos segundos. No sabía qué hacer. Su mente no podía decidir si quedarse allí o si salir corriendo. Aquella figura infernal que tan solo vio por unos segundos lo turbó. Y como si una extraña fuerza viniera sobre él, echó a correr, así de la nada. El chico sentía su cuerpo adormecido. Le faltaba el aire, y un punzante dolor comenzó a hacerse presente en su lado derecho. Finalmente, con las pocas fuerzas que le quedaban, llegó a lograr a la casa. De más está decir que la borrachera se le pasó. Fue nada más abrir la puerta y allí se encontró a Susana, tan asustada como él. La chica abrazaba un crucifijo que antes había estado en una pared de la sala. La chica estaba allí, en una esquina de la habitación, en posición fetal. Cuando vio a Remberto, una sensación de alivio vino sobre ella, y la chica salió corriendo a abrazarlo.
Los dos se preguntaron al unísono, ¿qué pasa? Remberto trató de recomponerse, pues era importante que el hombre, el proveedor de la casa, el protector de la familia, estuviera bien y no se asustara con cualquier cosa, pues un hombre con miedo para él no valía nada. Así que como pudo se recuperó y le dijo a su esposa que nada, que todo estaba bien, y le preguntó por qué ella estaba allí, en aquellas condiciones. Remberto podía sentir el cuerpo de su esposa temblar incontrolablemente. Ella le explicó que poco tiempo atrás había estado mirando por la ventana, esperando a ver si él llegaba, cuando vio pasar una mujer vestida de blanco. La mujer iba por el camino, pero había algo extraño en ella. A la mujer no se le veían los pies, no parecía caminar, talmente parecía que iba flotando. Además le pareció extraño que una mujer estuviera sola a aquellas horas. Generalmente las mujeres en aquella época no salían solas de casa, y menos a aquellas horas. También le contó que cuando se fue alejando de la ventana, sintió un grito desgarrador, como un lamento o un llanto, que aquello no le parecía algo normal. Como pudo, el chico la tranquilizó y le dijo que no se preocupara, que ella estaba en casa. La chica dijo que aquello le daba mucho miedo, que tal vez se estaba volviendo loca. Así que Remberto sintió la necesidad de decirle a su esposa que él también había visto lo mismo, que una mujer había cruzado frente a él en el camino. Y aquellas palabras hicieron que la chica comenzara a llorar y tuviera un episodio de nervios. Remberto se preguntaba si aquella había sido la mejor decisión. La chica aseguraba que aquello era un mal signo, algo malo iba a pasar. Y aquella sospecha se materializó días después, cuando Susana cayó con unas terribles fiebres. Primero pensaban que era algún tipo de gripe, pero después pensaron que era algo mucho más serio. Así que mandaron a llamar al médico del pueblo para que la revisara. El doctor dijo que la chica había estado embarazada y que había perdido el bebé, y que desafortunadamente el bebé fallecido todavía estaba en su vientre, que aquello era lo que estaba causando la infección. El médico le tuvo que extraer el feto para evitar que la madre corriera peligro. Susana se recuperó satisfactoriamente del procedimiento. La chica estaba totalmente convencida de que aquel avistamiento de la Llorona le había quitado la vida a su hijo. Poco después la pareja dio la bienvenida a una niña que nació sin problemas ninguno. Nadie en el pueblo volvió a tener un encuentro como aquel. Esta historia pasó en la familia de generación en generación, de la vez que el abuelo Remberto se encontró con la Llorona. El ánima sola. Esta historia me la contaron hace muchos años. Me la contó la hermana de la persona que le pasó. La protagonista de esta historia la llamaremos Margarita. La chica estaba una tarde en una parada de ómnibus. En este lugar habían varios vendedores ambulantes que vendían todo tipo de cosas: libros, folletos, velas, inciensos, rosarios y todo tipo de objetos religiosos. Esto se debía a que aquella parada de ómnibus estaba en las proximidades de la catedral. Resulta que Margarita estaba esperando el ómnibus para irse a casa después de un largo día de estudios. Pero aquel día era inusual. La parada estaba vacía y estaba excepcionalmente frío. Había un señor con un pequeño carrito lleno de estas cosas que antes les he mencionado. El señor se sentó por un rato junto a la chica, pero solo se sentó allí. No habló nada, no hizo conversación ninguna. Tal vez estaba esperando que llegara algún pasajero que estuviese interesado en comprar alguna de sus mercancías. Pero no fue así. Al poco rato el señor se levantó y se fue de allí, dejando a Margarita sola, sentada en el banco. La chica se comenzó a impacientar, pues el ómnibus estaba retrasado. La chica se paró un par de veces del banco y miró a ambos lados de la carretera, con la esperanza de ver al vehículo, pero no fue así. En una de estas ocasiones, cuando regresó a sentarse, vio del lado izquierdo un pequeño libro. Aquello tendría no más de 10 o 12 páginas. En la portada tenía la figura de una mujer que estaba como encadenada, rodeada de llamas, y parecía estar en algún tipo de prisión o calabozo. El pequeño libro amarillo tenía unas letras en rojas: El culto al ánima sola. Margarita nunca fue adepta a este tipo de prácticas de brujería ni nada de eso.
De hecho, no era especialmente religiosa. Venía de una familia católica que iban a misa de vez en cuando, pero que no eran practicantes férrimos. Por algún motivo, Margarita decidió tomar aquel folleto y echarle un vistazo. Quería ver qué era aquello que probablemente vendía el Señor y había dejado y olvidado. Ahí pudo ver la leyenda de este ente. Según cuenta la leyenda, en el siglo I vivía en Jerusalén una mujer judía llamada Celestina, la cual formaba parte de un grupo de mujeres encargadas de llevar agua a los reclusos de la antigua Jerusalén. Durante el Viernes Santo, mientras Jesús fue crucificado, la mujer fue ordenada que le llevara agua a Jesús, pero la mujer por miedo a los romanos se negó. Se cuenta que la mujer sí le dio agua a los 2 ladrones que fueron crucificados con Jesús, pero se negó a dar de beber a Jesús otra vez por miedo. Se dice que por su negativa fue maldita y desde entonces las jarras de agua que tocaba se secaban en sus manos. Dicen que fue condenada a padecer 6 sufrimientos en la tierra y más allá. Al morir sufriría el mismo tormento en el purgatorio, donde desde entonces permanece atormentada, esperando a ser llamada el día del juicio final y poder obtener el perdón divino para ascender al cielo o la condena eterna para sufrir en el infierno. La leyenda del ánima sola le pareció muy interesante a la chica, así que siguió hojeando las amarillentas y ásperas hojas. En aquel libro encontró varios rezos a esta entidad, rezos que se usaban para pedir desde que regresara el amor hasta separar a 2 personas, también conseguir riquezas y rezos para vengarse. Margarita estaba pasando por un tiempo un poco difícil en su vida. La chica estaba sumida en una profunda depresión, pues desde hacía varios meses su novio de más de 3 años la había abandonado. La chica de cierta manera vio aquel libro como algún tipo de respuesta divina. Al principio lo tomó como una superstición más, pero ¿qué iba a perder si hacía alguno de estos rituales? Tal vez aquella era la respuesta que había estado esperando. La chica siguió leyendo y ahí encontró el rito que se hace cuando se le va a pedir algo al ánima. Devoró aquellas hojas en pocos minutos. Pero al final del libro había una leyenda, en letras muy grandes y rojas, que decía: no incumplas la manda. Lo que prometas, cúmplelo. Margarita guardó el libro en su mochila y poco después apareció el ómnibus. Mientras regresaba a la casa, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Aquel libro había llegado a sus manos por algún motivo, así que en cuanto llegó a la casa, preparó todo para hacer el ritual. Encendió la vela y puso los otros elementos en una pequeña mesita. Hizo la oración y también hizo su ofrenda. Le aseguró al ánima sola que iría a la iglesia cada semana, a pedir por ella, hasta que el chico regresara. Y que una vez que regresara iría a la iglesia una vez al mes y dejaría una vela allí por su alma. Después de hacer esto, la chica se fue a dormir. Por los primeros 15 o 20 días no vio resultados ninguno. Pero la chica cumplía su promesa al ánima. Poco tiempo después, organizaron una fiesta en la escuela y Margarita fue invitada. La chica al principio no quiso ir, pero 2 de sus amigas insistieron hasta que finalmente aceptó. Fue solo llegar a la fiesta para encontrarse con su exnovio. El chico estaba solo, se veía apesadumbrado. En cuanto la vio, el rostro del chico se iluminó. El chico se acercó a ella y la saludó. Estuvieron juntos el resto de la fiesta, y antes de que ella se fuera, él le pidió perdón y le pidió reiniciar la relación. Margarita aceptó encantada. Inmediatamente en su mente le agradeció al ánima por haberle concedido aquello. Por un tiempo Margarita cumplió con su promesa. Iba periódicamente a la iglesia a dejarle la vela al ánima. La chica terminó sus estudios y finalmente se casó con aquel chico, que era el amor de su vida. Con sus nuevas obligaciones de esposa, la chica se fue olvidando de la promesa que le había hecho al ánima. Y pasaron 3 meses que Margarita no llevó la ofrenda. A partir de aquel día, la vida de la chica se convirtió en un verdadero infierno. Su esposo comenzó a beber casi todos los días. Llegaba a la casa a altas horas de la noche y muchas veces ni llegaba. El hombre se convirtió en alguien hostil y violento.
y más de una vez la agredió físicamente. Las cosas llegaron a un punto tal que el día que el esposo no venía a dormir, Margarita se sentía aliviada. Finalmente, en una de sus borracheras, en el bar, el chico peleó con otro y lo mató accidentalmente. El esposo de Margarita fue condenado a 25 años de prisión. La mujer no sabía qué hacer. Estaba sumida en la más profunda de las pobrezas, con 2 hijos pequeños y sin ayuda. La mujer vagaba por las calles, viviendo de la caridad, hasta que uno de sus parientes se compadeció de ella y la recogió para su casa. Pero Margarita no duró mucho tiempo allí. Un día decidió irse de allí, dejando a sus hijos atrás. Decían algunos conocidos que la veían deambulando por las calles, mostrando síntomas de un severo desequilibrio mental. La familia varias veces la llevó a clínicas psiquiátricas a internarla. Pero, inexplicablemente, la mujer siempre conseguía escapar. Margarita hablaba incoherencias. Decía que escuchaba cadenas y que se estaba quemando en el fuego. Margarita estaba viviendo en la tierra lo que había estado viviendo el ánima en el purgatorio. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.